Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva semana y es una gran oportunidad para honrar a nuestro Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. En esta mañana juntos vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a honrarle, vamos a agradecerle y vamos a escucharle también. ¿Sí? Y una vez que escuchemos su palabra, pues vamos a pedirle la sabiduría para que Él nos ayude a vivir su palabra. Hermanos, bienvenidos. Entonces les pido por favor que en su Biblia usted me pueda acompañar al libro de los Salmos. Llegue al Salmo 105 y ahí vamos a leer los versículos primeros, al menos hasta los 6 primeros versículos del Salmo 105. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Dice el versículo 6, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ahora ustedes saben que por gracia llegamos a formar parte de la familia de Dios. También para nosotros es esto. Debemos alabar al Señor, debemos invocar su nombre y debemos dar a conocer sus obras en los pueblos. Debemos llevar ese mensaje de salvación que muchos lo necesitan. Es nuestra tarea llevar la luz de Cristo al mundo que está en tinieblas. ¿Sí? Entonces debemos también cantarle a nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así es que con un corazón agradecido te invito a cantar a tu Señor. Cantemos, mis hermanos. Buenos días hermanos, es una gran bendición reunirnos un domingo más para poder alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar este culto alabando a nuestro Dios con el himno que dice sembraré la simiente preciosa. ¿Listo? Entonces cantemos juntos este himno. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré
Amén. Qué bendición es poder alabar a nuestro Dios, pero también recordar ese deber que tenemos de sembrar la palabra de Dios. Y sembrar la palabra de Dios en cada corazón, así sea suave, así sea duro, como decía ahí, en corazones de mármol. Pero nosotros sabemos que no es nuestra la obra, sino de Dios, ¿sí? Y por eso le agradecemos a Dios por lo grande que es Él, por la obra que ha hecho en nosotros y también por la que está haciendo ahora a través de todo lo que está pasando. A pesar de cómo va la situación, a veces pensamos que ya va mejorando y es Dios que está también dándonos de su gracia, su misericordia, y por eso le decimos: Señor, tú eres grande, y te cantamos a ti. Cantemos entonces el himno que dice cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y del el sol en su seno, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
agradecemos por lo grande que Él es con nosotros. Les invito, mis hermanos, a que podamos inclinar nuestro rostro y a que podamos orar. Oremos, hermanos. Padre, estamos agradecidos contigo en esta mañana por regalarnos el privilegio de poder reunirnos, Señor, en una transmisión más para poder alabarte, para poder cantarte, pero Señor, también para escuchar tu palabra. Y queremos que seas tú hablando nuestras vidas, que podamos escuchar tu voz y que seamos diligentes, Señor, y que pongamos ganas en poder obedecer tu palabra, Señor. Que no solo la escuchemos y sea un sermón más, sino más bien que la vivamos, Señor, incluso que podamos compartirlo, Señor, con otras personas. Te agradecemos por este tiempo, Señor, este culto que es elevado a ti, para exaltarte, para alabarte por tu grandeza, Señor. Y queremos dejar en tus manos el resto de este culto, que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte a ti. Te agradecemos infinitamente y pedimos de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza más antes de poder pasar al tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y esta alabanza es también para agradecer a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Este himno, este coro se llama Gracias Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Una vez más, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amén. Qué bendición poder alabar a nuestro Dios, qué bendición poder escuchar lo que esta letra dice, agradeciendo a nuestro Dios por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Les invito a que podamos disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos permite cantarle, pero también nos permite que vengamos a su palabra para escucharle hablar. Estamos terminando ya
el libro de Nehemías, y para eso te pido entonces que puedas llegar al capítulo 13 de Nehemías. Nehemías capítulo 13 es el que nos toca ver en esta mañana, y yo te invito a que puedas abrir tu Biblia, ¿sí? Ten tu Biblia ahí siempre abierta para que puedas leerla, y juntos vamos a estar revisando el capítulo 13 de Nehemías. Antes de poder entrar a nuestro mensaje, te invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos juntos. Rey del cielo, ¿cómo no adorarte, papá, si nos has dado la bendición de poder adorarte, cantarte y agradecerte, Señor? Dios eterno, gracias por extendernos una vez más tus misericordias. Tú eres el Dios soberano, eres santo, 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 eres el Dios misericordioso. Tus misericordias son infinitas, Señor. Tus misericordias, tu fidelidad es grande, Señor, para con tu pueblo. Y gracias por permitirnos experimentar tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu perdón cada día, Señor. Hoy empezamos una nueva semana y, Padre amado, necesitamos de tu gracia, necesitamos que tú, Padre, no nos sueltes y nos ayudes a poder caminar contigo cada día. Rey del cielo, danos las fuerzas necesarias, por favor. Y por favor, Dios, préstanos la salud para poder cada día, Señor, caminar, para poder trabajar, para poder hacer cada actividad que tenemos que realizar en esta semana. A ti nos encomendamos, papá, y pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Amado Dios, muchas gracias te damos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bueno. Quiero compartir con ustedes entonces un mensaje que lo he titulado Órdenes desobedecidas y promesas rotas, promesas quebrantadas. Eso es lo que vamos a ver acá en este capítulo 13. Hemos venido revisando la historia de Nehemías desde el capítulo 1, desde cuando él dejó ahí el palacio del rey Artajerjes para acudir a Jerusalén. Y hemos visto cómo se dieron las cosas, cómo se dio todo. Y ahora vemos acá en el capítulo 13 una triste historia de un pueblo que llegó a desobedecer las órdenes que tan gozosamente las recibieron. Cuando Esdras leyó el libro de la ley, dice que lo hizo desde el amanecer, desde el alba hasta el mediodía, y esa gente era incansable y quería seguir escuchando más y más de la palabra de su Señor. Pero ahora vemos acá en el capítulo 13 que ellos se olvidaron de aquellos compromisos, se olvidaron de la ley que escucharon, de las órdenes que Dios les había dado. Pero ¿cómo se dio todo esto? Mira, quiero contarte que luego de 12 años de la estadía de Nehemías en Jerusalén, él volvió a Persia. Él tuvo que regresar allá donde el rey que lo había enviado. Él regresa a Persia como había acordado con Artajerjes. Y el rey le concedió permiso para ir a Jerusalén a realizar la tarea y poder estar allí por un tiempo definido. ¿Recuerdas? Esto ya lo leímos ahí en Nehemías capítulo 2 versículo 6. Tú puedes revisarlo una vez más si quieres. Ahí dice, ahí en este capítulo 2 y versículo 6 tú puedes leer. Dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Ves? Antes de que el rey le autorizara a Nehemías poder ir a Jerusalén, vemos que Nehemías tenía orden del rey y había establecido un tiempo. Entonces, cumplido ese tiempo, tuvo un tiempo definido, entonces Nehemías tuvo que volver al rey Artajerjes, seguramente para informar cómo estaban yendo las cosas. Luego de estar allá aproximadamente un año tal vez, pidió nuevamente permiso para regresar a Jerusalén. Eso tú lo puedes ver ahí en Nehemías capítulo 13, los versículos 6 y 7. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Mira,
Una vez más, Nehemías pide permiso al rey para regresar a Jerusalén y se entera de todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. El pueblo se había corrompido. Fácilmente, una vez más, habían caído en desobediencia. Entonces Nehemías recibe estas noticias de lo que estaba sucediendo y él regresa más a prisa para hacer algunos cambios ahí en Jerusalén. Cosas que no estaban marchando bien. Nehemías dijo, tenemos que cambiar esto. Ahora mira, Nehemías regresa con el apoyo de su pueblo, con la autoridad del Estado dada por el rey Artajerjes y con el prestigio del imperio persa. Él tenía la cobertura del rey y regresa con esa autoridad. Y durante la ausencia de Nehemías, mira, el pueblo se había olvidado de los compromisos que habían hecho con su Señor. Mira, y fue ahí entonces donde el enemigo trabajó muy astutamente para hacer de las suyas, para destruir todo lo que se había logrado conseguir hasta ahora. Y el enemigo estaba trabajando ahí. Mira, Nehemías inmediatamente empieza a actuar con decisión para cambiar toda esta situación. Y ¿sabes? Esto nos da una enseñanza de que si no cuidamos la obra de Dios 7 días a la semana, las 24 horas del día, entonces esta obra se va a estancar y va a empezar a decaer, va a empezar a enfriarse el corazón de los hermanos. ¿Por qué todo esto dirás? Mira, pues porque no tienen convicciones firmes. Y tú puedes ver un ejemplo de esto, inclusive ahí con Moisés sucedió algo parecido. Cuando tú ves ahí en Éxodo capítulo 32, Moisés por un poco tiempo dejó a todo el pueblo encargado en manos de Aarón, su hermano. Y él tuvo que ir para encontrarse con su Creador. Y en ese poco tiempo, mientras Moisés se ausentó, el pueblo se corrompió. Cuando Moisés regresa, se da cuenta que el pueblo había caído en idolatría y que hasta se habían hecho un becerro de oro, y ahí fallaron tremendamente al Señor. Mira, el liderazgo espiritual ayuda al pueblo de Dios a no extraviarse como ovejas sin pastor. El pueblo necesita liderazgo espiritual. Mira, ¿qué es lo que hizo el pueblo mientras el líder Nehemías se encontraba en Jerusalén? ¿Qué es lo que hizo? Mira, Nehemías se dio cuenta que el pueblo se había corrompido en tan poco tiempo. En poco tiempo ellos desobedecieron al Señor y quebrantaron todas las promesas que hicieron al Señor. Eso es lo que Nehemías había descubierto acá. Y por falta de liderazgo espiritual, muchas promesas se rompen, corazones se enfrían y permiten que el mundo les domine, ya que no han llegado a tener convicciones firmes. Mira, vamos a ver acá en este capítulo que el pueblo fácilmente olvidó las órdenes de Dios y dejaron de lado algunas promesas que hicieron al Señor y que hasta se impusieron por ley firmándolas en un documento. ¿Recuerdas ahí? Nehemías a la cabeza y un poco más de 80 personas firmaron en el documento algunas promesas que ellos hicieron. Mira, veamos las órdenes que desobedecieron. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Luego vamos a ver los compromisos que se rompieron, que descuidaron. Y vamos a ver el problema que se desató por romper estos compromisos. Y luego veremos la solución que Nehemías estaba dando a cada uno de estos conflictos que se desataron ahí dentro del pueblo. Entonces, veamos, la primera orden dada por Dios fue la orden de no mezclarse con los paganos. Ahí tú lo ves en Nehemías capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Mira, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Mira versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Y antes de esto,
el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Puedes ver, mira, acá la orden de no mezclarse con los paganos, ¿sí? Cuando Esdras leyó el libro de Moisés, todos se enteraron y estaba dicho que ellos no debían mezclarse con los paganos. ¿Dónde estaba todo esto? Mira, esta orden dada por Dios se encuentra ahí en Deuteronomio capítulo 23, versículos del 3 al 6. Ahí se dice que no debían hacer este tipo de cosas. Y cuando Esdras les lee, ellos escuchan y ellos dicen, así lo vamos a hacer. Mira, esto es lo que ellos se enteraron. Ellos sabían esto. Y cuando ellos escucharon a Esdras leerles la palabra del Señor desde que amanece hasta el mediodía, lo que hicieron fue arrepentirse. Lloraron mucho porque habían fallado al Señor y ellos se comprometieron a vivir como Dios les estaba mandando ahí en su palabra. Esdras leyó la palabra del Señor y esto sacudió las vidas de esta gente y ellos se arrepintieron y dijeron, tenemos que cambiar. Y eso es lo que empezaron a hacer. Y ahí es cuando redactan ese documento y hacen un compromiso. Mira el compromiso realizado. Cuando vimos ahí en el versículo 10, en los versículos del 29 hasta el 39, pudimos observar que el pueblo tomó la firme decisión de separarse totalmente de todos los pueblos paganos. Y ellos dijeron que no iban a hacer alianzas con la gente impía. También ellos decidieron romper con todos los matrimonios mixtos. Ellos hicieron la firme determinación de no tomar mujeres paganas para sus hijos, ni tampoco dar sus hijas a hombres paganos. Eso es lo que sucedía ahí en el capítulo 10 de Nehemías. Sí, pero ahora aquí en el capítulo 13 vemos que esta promesa se había roto. Se había roto. Y por romper esta promesa aparece un problema. ¿Cuál fue este problema suscitado? Mira, el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? Con Tobías. Mira, aquí asoma un problema. Eliasib, el sumo sacerdote, había emparentado con Tobías. ¿Quién era este Tobías? Este era el enemigo empedernido del pueblo de Dios. Era un enemigo que se estaba oponiendo en la reedificación del muro. Es este hombre que había declarado la guerra abiertamente al pueblo de Dios. Pero con mucha astucia, este hombre logra emparentar con el sacerdote Eliasib. Mira, ¿quién era este sacerdote? Mira, él fue muy útil en la edificación del muro, muy útil en la obra de Dios. Él fue uno de los primeros que dijo, vamos, manos a la obra, hay que trabajar. Y cuando tú lo miras ahí en el capítulo 3, el versículo 1, es el primero en dar el paso y decir, vamos a la reedificación, vamos a trabajar en la obra de Dios. Él fue el primero. Mira, lo vemos dando acá el primer paso entonces para ayudar en la reedificación. Pero aquí en el capítulo 13 encontramos a este sacerdote Eliasib convirtiéndose en un traidor. Tú dirás, pero traidor, ¿cómo? Sí, en un traidor, porque emparentó con el enemigo del pueblo y la obra de Dios. Tobías, Y sabes, no solo emparentó con él, algo más sucedió. Mira, ahí cuando tú lees, dice que el versículo 5, dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mira, a más de emparentar con este hombre, le da un lugar en la casa de Dios. Y no un lugar cualquiera, sino un lugar donde se guardaban las provisiones para los levitas.
para los sacerdotes, para los cantores, los porteros. Todos ellos ahora estaban quedándose sin esas provisiones. Mira, ahí Eliasib adecuó un departamento para este enemigo llamado Tobías. Es terrible esto lo que está ocurriendo acá. Pero yo puedo ver aquí una enseñanza también para nosotros. Y la enseñanza es que el hecho que una persona sea muy útil para la obra de Dios en el pasado, no significa que en el presente va a seguir siendo útil y de bendición para la obra. Mira, acá podemos ver a este hombre, al sacerdote, no era un hombre cualquiera, el sacerdote Eliasib, un hombre de gran bendición para la obra de Dios, pero que ahora se había dejado embobar por el enemigo. ¿Y por qué esto? Mira, seguramente él descuidó su relación con el Creador. Y ahí el enemigo muy astutamente logró entrar y ahora lo estaba usando para irse en contra de la obra de Dios. ¿Puede pasar esto? Claro que sí. Tú lo estás viendo aquí. Puede pasar esto. Mira, era terrible. El sacerdote debía cuidar su relación con Dios, debía mantener sus promesas y convicciones firmes para no ser presa fácil del enemigo. Pero tristemente no fue así, se descuidó. Se descuidó. Y mira, y acá quiero decirte algo, la fe es personal, necesitas cuidar, necesitas tener comunión con Dios, no porque tus padres ya tienen comunión con Dios, tú no tienes ninguna obligación de hacerlo también. Necesitas tener comunión con tu Señor. Esto es algo personal. Debe existir una íntima comunión con el Creador para seguir de pie, para mantenernos firmes en la fe con nuestro Señor y para poder ser de bendición en su obra cada día. Esto es solamente teniendo comunión con el Señor. Mira, vemos acá entonces cómo este hombre fácilmente se dejó engatusar por el enemigo. Mira, Nehemías no se encontraba en Jerusalén, ya que él había ido a rendir cuentas al rey. Y cuando ya una vez más va a regresar, él se entera de que Eliasib había hecho tremenda atrocidad. Y él quiso regresar mucho más rápido. Pero mira, apenas el enemigo se va, apenas Nehemías se va a rendir cuentas, el enemigo no descansa. Trabaja muy astutamente. Él no perdió tiempo para apoderarse de un lugar clave en el templo. No era cualquier lugar. Eran las cámaras donde se almacenaba la provisión para el pueblo de Dios. La provisión para la obra de Dios. Ahí, este lugar clave, de este lugar se apodera este enemigo llamado Tobías. Mira, de esta manera estaba siendo entonces un tremendo obstáculo para que los siervos de Dios pudieran tener su sustento. Esto es lo que estaba haciendo Tobías. Estaba robando las bendiciones de los siervos de Dios y a su vez con su presencia este enemigo estaba profanando el templo. Y ahí estaba el sacerdote Eliasib permitiendo que todas estas cosas sucedan. Qué triste ver acá a este hombre Eliasib permitiendo todo esto. Mira, es terrible, pero mira, un problema más acá que apareció fueron los matrimonios en yugo desigual. Aquí, mira, en el capítulo 10:30, ahí vimos que ellos prometieron que no se iban a unir en yugo desigual, que no iban a dar a sus hijas por esposas para los paganos, ni tomar esposas paganas para sus hijos. Esto ellos lo dijeron ahí en el capítulo 10, versículo 30. Ahí ellos prometieron no unirse en yugo desigual, pero ¿sabes? No cumplieron. Y cuando Nehemías regresa y descubre también que en esta área habían quebrantado la promesa de consagración, dice acá que él se enojó en gran manera, pero no solamente se enojó, no solo se quedó con su enojo, sino que él actuó. Él era una persona que actuaba. Él no se quedaba quieto. Él veía que algo no está bien. Él actuaba para arreglarlo, para solucionar, para hacer algo en favor de la obra. Él no se quedaba ahí. Entonces mira, ¿viste la orden que Dios dio? ¿Viste el compromiso que se quebrantó? ¿El problema que asomó por todo esto? Ahora mira la solución. ¿Cuál fue aquí esta solución para todo esto? Mira, Dios permitió que pronto el líder se diera cuenta del trabajo del enemigo
al hacerles romper esta promesa de consagración y de unirse en yugo desigual. Ahora Nehemías entra en acción. Él empieza a trabajar. Él entra en acción inmediatamente. No se queda quieto él. Mira, y actuó ahí él en los problemas que encontró en esta promesa rota. 2 problemas, ¿no es cierto? Eliasib permitiendo que Tobías vaya al templo, emparentando con Tobías primero, luego haciéndole un lugar en la cámara y luego ver que habían matrimonios mixtos. Y entonces Nehemías actúa acá para solucionar estos 2 problemas. Mira, primero, Nehemías actuó con respecto a Tobías. ¿Y quieres ver cómo lo hizo? Mira conmigo, por favor, versículos del 6 al 9. Versículos del 6 al 9. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Mira, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Dice el 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Mira, aquí lo ves a este hombre. No solamente se quedó en su enojo, él actuó inmediatamente y dijo, esto no está bien. No es correcto que Eliasib le haya dado un lugar a un enemigo del pueblo de Dios, haciéndole una casa, un departamento ahí. Entonces tú lo ves ahí. Apenas se entera de las atrocidades que Eliasib había hecho, Nehemías dice, arrojó del templo a Tobías, echándole a la calle con todos sus muebles. Mira, y él volvió a poner en orden todo el desorden que el enemigo había logrado causar. Él estaba ordenando todo esto. Vemos así entonces que en un momento de descuido nuestro es bien aprovechado por el enemigo para intentar hacer lo que a él se le antoja. Mira, vemos acá entonces a Nehemías limpiando la casa de Dios. Él estaba limpiando la casa de Dios y al parecer lo hizo solo. Él regresaba de viaje y ahí estaba solo y estaba limpiando la casa de Dios. Y sabes, limpiar la casa de Dios no debe ser ninguna tarea fácil para ningún pastor, y mucho menos si le toca hacer este trabajo sin tener el apoyo del liderazgo o algunos otros hermanos de la congregación. Pero es el trabajo de todo pastor. El enemigo se va a infiltrar en la obra. Y el pastor debe estar muy atento, dependiendo del Señor cada día, para mirar a los infiltrados. Y si el enemigo logra meterse, pues se debe limpiar la casa de Dios. Y acá está Nehemías haciendo esto. Inmediatamente dice que arrojó de ahí a Tobías con sus muebles y lo sacó a patadas de pronto de ese lugar. Pero mira, ese es el trabajo entonces del líder. Cuidar, proteger y limpiar. Si el enemigo logra meterse, limpiar la casa de Dios. Mira, Nehemías entonces actuó acá con respecto a Tobías, pero también, ¿sabes? Nehemías actuó con respecto a los matrimonios en yugo desigual. ¿Y quieres ver cómo lo hizo? Mira, por favor, versículos 23, vamos a leer del 23 al 31, ¿sí? Estamos ahí en Nehemías 13. Desde el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Cuál era la orden? No deben entrar los moabitas, los amonitas y los moabitas. Y acá dice que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¡Wow! Esto es increíble. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios,
y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. 27. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así es como termina este capítulo de Nehemías, ¿sí? Nehemías orando, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Puedes ver acá entonces cómo Nehemías actuó también con respecto a los matrimonios en yugo desigual. Y sabes, Nehemías pudo identificar el problema por la forma de hablar de muchos niños del pueblo. Dice que no hablaban judaico, hablaban la lengua de Asdod. Mira, es que al tomar mujeres paganas como esposas, los del pueblo de Israel, harían que estas mujeres, sin conocimiento de Dios y al compartir mucho tiempo con sus hijos, ellos no pudieran poner la semilla de la palabra de Dios en los corazoncitos de sus pequeños hijos. Ellas no conocían qué podían compartir con los pequeños. Y estos pequeños estaban siendo la futura generación de Israel. ¿Puedes imaginarte el problema que se causaba? ¿Y por qué Dios había dicho que no se unan en yugo desigual? Estas futuras generaciones de Israel iban a ser un desastre. Unas futuras generaciones que no conocían a Dios. Y esto sería triste para la nación. Mira, tremendo entonces. Sin el conocimiento de Dios, estos niños causarían muchísimo daño a la nación israelita. Y aquellos llegarían a apartarse de su fe. Esto era un gran problema para toda la nación. Mira, el pueblo de Dios y la gente del mundo pueden ser fácilmente identificados por su manera de hablar. Y esto es una verdad, hermanos. El pueblo de Dios y la gente del mundo se puede identificar fácilmente. Solo escúchales hablar. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Escúchale hablar a una persona y te vas a dar cuenta si es un mundano o es un cristiano. Wow, increíble, ¿no es cierto? Muchos cristianos pasan por mundanos porque no hablan el lenguaje del Señor. Mira, vemos acá entonces cómo el pueblo de Dios y la gente del mundo pueden ser fácilmente identificados en su forma de hablar. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías en este caso? ¿Qué fue lo que hizo? Tú leíste lo que hizo, ¿no es cierto? Mira, primero dice que les reprendió por su pecado. Eso es lo que hizo. Él primero les reprendió por su pecado. Dice el 25, reñí con ellos y los maldije. Esto era duro, reñir. Decir lo que hicieron, eso es pecado contra Dios. No es correcto. Les maldije, habló mal de ellos. ¿Está bien? Este hombre aquí estaba furioso por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces mira, primero dice acá que los reprendió por su pecado y luego dice, y herí a algunos de ellos. Esto es lo que hizo Nehemías, hirió a algunos de ellos. ¿Cómo los hirió? Dice, y les arranqué los cabellos. Les arranqué los cabellos. Una tremenda mechoneada que les ha de haber pegado ahí por desobedientes. ¿Cómo quisiera que esto también fuera cierto para nuestros días? ¿Sí? Todo desobediente, agarrarlo y tendría hermanos calvos en nuestra congregación. Es una bromita. Hay muchos que sí son obedientes, pero en muchas iglesias habrían muchos sin cabello. Ahora, cuidado, vayas a cogerlo a un hermano que no tiene cabello y decir, a este lo han mechoneado mucho. No, no es así. Entonces, mira, vemos acá, regresemos al relato más bien, no hagas caso a mis bromas de mal gusto. Mira, ves acá cómo Nehemías
dice, reñí con ellos. Y luego dice que hirió a algunos de ellos arrancándoles los cabellos. Les dio una tremenda mechoneada a esa gente ahí por desobediente. Y luego dice acá que les reprendió, que riñó, pero luego él les predicó un sermón. ¿Sí? Él les predicó un sermón enseñándoles lo que le pasó a Salomón por unirse a mujeres extranjeras. Esas mujeres lo hicieron desviar. Eso es lo que les dijo ahí. Cuando tú miras el versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Mira, les predica este sermón y les dice a Salomón, un rey muy sabio, las mujeres extranjeras le hicieron fallar. Entonces, mira, esto es lo que hace Nehemías cuando está arreglando, poniéndole solución a este asunto. Les reprende por su pecado, les hiere a algunos de ellos arrancándoles los cabellos, les hizo jurar que no volverán a hacer lo mismo otra vez. Les predicó un sermón enseñándoles el ejemplo de cómo Salomón llegó a fallar a Dios debido a estas mujeres paganas. Y sabes, en el tiempo de Salomón, el matrimonio con mujeres paganas había amenazado el reino y el trono. En esta ocasión, los matrimonios mixtos estaban amenazando aún al sacerdocio. Eliasib emparentando con Tobías. Estos matrimonios mixtos estaban amenazando aún al sacerdocio y esto era una cosa sumamente seria. Entonces Nehemías luego purificó a los sacerdotes y les dijo que solo servirían en el templo los que estaban calificados. Solo los que estaban calificados. Mira versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. ¿Ves acá? Entonces, ¿cómo Nehemías estaba actuando? Mira, como el pueblo de Dios, debemos mantener la firme promesa de consagrar nuestras vidas a Dios al 100% y jamás unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ya que esto va a causar daño a la obra de Dios. Si eres temeroso de Dios, si amas a Dios y quieres que su obra crezca, simplemente obedece estos mandatos. ¿Sí? Entonces mira, Dios había dado la orden de no mezclarse con los paganos, no unirse en yugo desigual, pero ellos desobedecieron. Aunque firmaron el compromiso, ellos dijeron, a la final el líder no está, ¿quién nos va a ver? Hagamos lo que se nos antoja. Ellos quebrantaron esa promesa. Ahora mira, otra de las órdenes que ellos desobedecieron fue la orden de no abandonar la casa de Dios. Mira los versículos del 10 al 14, ¿sí? Vamos ahí, Nehemías 13, 10, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Mira, ¿te acuerdas qué compromiso hicieron ellos? No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahora Nehemías se encuentra que está abandonada. Y entonces viene y les pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Esto es lo que hace Nehemías, los puso en sus puestos. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos, ojo con esto, porque eran tenidos, ¿por qué dice? Por fieles. No puso a cualquiera, ahora con más cuidado. Eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, dice el 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¡Qué bendición! Tremenda bendición puedes ver acá tú, como
Nehemías oraba. Cuando él se enteraba de conflictos ahí en la obra del Señor, él buscaba en dependencia al Señor, buscaba la solución para este asunto. Y acá entonces, otra de las órdenes que desobedecieron fue la orden de no abandonar la casa de Dios. Esta era orden dada por Dios. Ahí estaba la orden. Mira, cuando Esdras les lee la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía, ellos también se enteraron de que Dios había ordenado que no se debía desamparar la casa de Dios. ¿Y dónde estaba esta orden? Deuteronomio 12:19. Hay muchos pasajes que te van a hablar de esto, pero puedes leer ahí Deuteronomio 12:19. Mira, para que los levitas y sacerdotes tuvieran todo lo necesario, ellos no debían descuidar. Ellos ya recibieron esta orden, sabían, Esdras lee y ellos se enteran de otra orden más. Y cuando ellos hacen el compromiso, mira, el compromiso realizado. ¿Cuál fue ese compromiso cuando ellos firmaron? Ellos dijeron, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Mira, entonces el pueblo también se compromete a no desamparar la casa de Dios. Pero al regresar Nehemías pudo descubrir que habían roto también esta promesa. La habían roto. Mira, en el capítulo 10:39, ellos hacen ahí la firme promesa de no abandonar la casa de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Rompieron otra promesa. Lo tenían como orden de parte de Dios, se comprometen a obedecer, pero ahora la están rompiendo acá en el capítulo 13. Mira el problema suscitado acá. Está en el 10. Entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido. ¿A dónde? Cada uno a su heredad. No tenían provisiones, no tenían para alimentarse. Tuvieron que dejar las actividades ahí en el sacerdocio, todo lo que había que hacer en el templo, y cada uno huyó en busca de provisión. Pablo enseñaría más adelante que el que no provee mayormente para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estamos en la obligación de proveer para casa. Pero si no hay las provisiones en el templo, entonces uno tiene que salir a buscar en otro lugar, y eso haría que se descuiden las cosas en el templo. Puedes ver, acá dice que ellos huyeron. Entonces, este era un problema acá. Está el problema suscitado aquí. No habían las provisiones, habían abandonado la casa de Dios, y todos los que estaban ahí en el templo tuvieron que cada uno huir a su heredad. Esto es lo que dice el versículo 10. Todos los levitas, cantores, y dice que hacían el servicio, habían huido cada uno a su heredad. Puedes ver entonces, ahí está el problema. Nehemías encontró entonces que todo el compromiso había sido quebrantado, desobedeciendo así, no a Nehemías, sino a Dios. A Dios le estaban desobedeciendo. Y cuando el pueblo hoy es desobediente en llevar provisiones a la casa del Señor, no está desobedeciendo al pastor, está desobedeciendo a Dios. A Dios está desobedeciendo. Mira, sin este sostenimiento fiel del pueblo, el ministerio del templo iba a decaer, y los levitas entonces tendrían que ir buscando dónde encontrar sus provisiones. Mira, y al analizar esto, nos damos cuenta por qué hubo una cámara desocupada para que pudieran dársela a Tobías. El pueblo había descuidado esta área. Esta promesa de no abandonar la casa de nuestro Dios también fue rota. Entonces no habían provisiones, y pues seguramente se le ocurre la brillante idea a Eliasib, decir, mira, aquí antes se almacenaban provisiones, pero ya tiempos que la gente no ha traído nada, y como que esté desocupada, pues ven, hagámoste un departamento aquí. Y le arreglan su casita a Tobías. Pero era terrible, es porque una orden había sido descuidada. Había sido descuidada. Mira, vemos entonces cómo esta orden también fue desobedecida, y luego esta promesa fue rota, fue quebrantada. Mira, el pueblo había descuidado en traer las provisiones necesarias,
Y es por eso que esta bodega estaba totalmente vacía, estaba desocupada. ¿Sí? Mira, esto es justamente lo que no desaprovechó el enemigo. Ahí fue donde él entró. Cuando el pueblo de Dios se descuida de cumplir una orden, el enemigo aprovecha para hacer de las suyas. Mira, los sacerdotes y levitas, al no tener el sustento, se vieron obligados entonces a dejar el ministerio y a buscar un trabajo que les pudiera dar el sustento para sus vidas, para sus familias. Ahora, ¿cuál fue la solución? Mira acá, la solución al problema. Puedes verlo aquí en el versículo 11. Mira, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Tú puedes ver acá la solución a este problema. Aquí está la solución a este problema. Nehemías estaba reprendiendo a los oficiales. Eso podemos verlo acá. Y él les pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Mira, esto significaba que habían dejado de pagar el impuesto del templo, que habían dejado de traer regularmente la ofrenda de la leña, que ya no llevaban a la casa de Dios las primicias, tampoco llevaban los diezmos para los sacerdotes y levitas. Todo esto habían descuidado. La casa de Dios estaba abandonada. Y dice ahí Nehemías, los reuní y los puse en sus puestos. Esto es lo que hace. De ahí miren el versículo 12. Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Puedes ver? Luego Nehemías ahí exigió que el pueblo volviera a serle fiel a Dios. Porque el primero en ser beneficiado era el pueblo. La obediencia que ellos iban a dar a Dios, Dios iba a premiarles. Entonces mira, Él les exige que llevaran entonces lo que por derecho le pertenecía a Dios. Y mira, en el versículo 13 lo que hace. Él nombra acá a 4 hombres para que fueran encargados de administrar estas provisiones. Mira el versículo 13, ya lo leímos, pero una vez más, mira. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, a los levitas y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Esa es la clave acá. Estos hombres tenían una cosa en común. Eran tenidos por fieles. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Y mira, Dios sigue pidiendo también esto para los que administramos algo. Él dice ahí en 1 Corintios que los administradores debemos ser fieles. 1 Corintios 4:2, tú puedes leerlo también. Esto es lo que Dios sigue pidiendo, que seamos fieles al Señor en cada área de nuestra vida. Esto es lo que el Señor pide. Ahora mira, cuando el pueblo de Dios empieza a decaer en su fe, una de las primeras áreas en las que nos vamos a dar cuenta de esto es que empiezan a decaer sus ofrendas, su provisión, su compromiso de no descuidar la casa de Dios, lo rompen. Y es porque espiritualmente han decaído. Ya no están teniendo una comunión íntima con su Señor. Y es por eso que ya no les va a importar la casa de Dios. Y la van a llegar a descuidar. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a decaer en su fe, lo primero en lo que se va a notar es en sus ofrendas. O dan de lo que les sobra, o simplemente no dan nada. Ten cuidado con eso. Entonces, mira, ves ahí 2 órdenes desobedecidas, 2 compromisos quebrantados, rotos. Ahora mira una tercera orden. Nehemías encontró que una orden más había sido desobedecida. ¿Sabes cuál fue esa orden? Mira, la tercera orden fue la orden de guardar el día de descanso. Este día de descanso, ellos también se enteraron cuando Esdras leyó la ley. Ahí ellos dijeron, wow, Dios dijo esto y nuestros padres por no obedecer esto fueron llevados cautivos. Tenemos que obedecer. Y nuevamente redactaron ahí en ese mismo documento y firmaron. Hicieron este compromiso. Pero ahora, este compromiso que fue realizado también fue quebrantado. Tú puedes ver el compromiso realizado ahí en Nehemías 10:31.
¿sí? Ellos vieron entonces que debían guardar este séptimo día y no hacer ningún tipo de trabajo en este día, ya que sería consagrado al Señor. Tú lo ves ahí en Nehemías 10:31. Ahí está el compromiso realizado. Pero mira el problema suscitado. ¿Dónde está este problema? Versículos 15 y 16. Mira, versículo 15. Estamos en Nehemías 13, versículo 15. Dice: en aquellos días vi en Judá a unos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Sí? Puedes verlo hasta el 22. Dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mira, aquí está la tercera orden, era la de guardar el día de descanso. Esta era una orden de parte de Dios para su pueblo. Ellos se enteraron y también se arrepintieron por no haber obedecido, porque sus padres no obedecieron. Ellos pidieron perdón por la desobediencia de sus padres y se comprometieron también a obedecer. Pero aquí, nuevamente, otro compromiso roto. El problema que apareció es que Nehemías descubrió que sus hermanos judíos habían empezado a realizar todo tipo de trabajo en este día consagrado al Señor. Aquí está el problema. Ahora, ¿cuál fue la solución? Lo miras ahí desde el versículo 17. Nehemías los reprendió enérgicamente. Reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Ahí está. Mira, él les reclamó, ¿sí? Él dice que los exhortó, les reprendió enérgicamente. Luego en el versículo 18 les dijo que sus padres sufrieron por ser desobedientes, que ellos tuvieron que pagar consecuencias demasiado duras por esta desobediencia. Mira, es tremendo esto. En el versículo 19 obligó a que se cerraran las puertas del muro para que nadie pudiera comerciar en este día. Inclusive les amenazó a los que traían comercio en ese día: si ustedes vuelven a quedarse ahí, les echaré mano. ¿Puedes ver? Puso también ahí gente de confianza para que hiciera cumplir esta orden. Y cuando miras el versículo 20 y 21, mira, aunque fue esto muy molesto para muchos, fue muy molesta esta decisión, Nehemías sabía que esta era la única manera de volver a poner orden y ser fieles al Señor una vez más. ¿Cuál era la manera? Pues incomodando a algunos por un tiempo.
Y es así, cuando nos toca hacer cambios, tal vez en nuestra casa o en la congregación, tal vez vamos a incomodar a muchos. Pero si estos cambios son necesarios, ¿qué importa a los que incomodemos? Tenemos que cumplir. Primero está obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces mira, podemos ver acá esta solución que Nehemías estaba dando a este problema, a esta orden que Dios dio, el compromiso que el pueblo hizo y lo quebrantó una vez más. Él estaba poniendo orden. ¿Puedes verlo? Qué interesante. Cuando tú ves el versículo 22, Nehemías dijo a los sacerdotes que se purificaran y que volvieran a sus labores. Deben purificarse y regresar a sus tareas, porque esta tarea no debía ser descuidada. Los sacerdotes debían seguir sirviendo en el templo, preocupándose por todas las cosas que se necesitaba ahí en el templo. Y era el pueblo quien debía traer las provisiones para que ellos no tengan que huir a buscar sus propias, a su manera, sus provisiones. Mira, puedes verlo acá. Ahora, estos últimos versículos resumen acá la gran contribución de Nehemías al bienestar espiritual del pueblo. Qué interesante ver acá. Todos los extranjeros fueron apartados de sus posiciones de honor y de responsabilidad. Los sacerdotes y levitas fueron asignados una vez más a sus labores habituales. También se reanudaron las ofrendas para el templo. Y vemos acá, las últimas palabras de Nehemías fueron acá: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Y sabes qué? Dios contestó su oración. Él dijo: acuérdate, Dios mío, para bien. Y Dios contestó su oración registrando su obra extraordinaria aquí en su palabra. ¿Sí? Esta obra de Nehemías quedó plasmada acá como un recordatorio permanente para todos los tiempos. Mira cuántos años han pasado. Muchos años. Y aún sigue plasmado aquí en su palabra para darnos ejemplo a nosotros. ¡Qué bendición! Y quiero concluir, mis hermanos. El libro de Nehemías termina contando un relato del fracaso del pueblo en cumplir las órdenes de Dios. Este libro ha sido un libro muy hermoso desde el primer capítulo hasta el 13. Y vimos toda la victoria y todo lo que ellos experimentaron. Pero acá termina hablándonos del fracaso del pueblo en cumplir las órdenes que Dios les había dado. A pesar de todo el esfuerzo de Nehemías, mira, vemos a un pueblo desobedeciendo. Esto es triste. Pero ¿sabes? Nehemías cumplió muy bien el encargo, con mucho temor a Dios, con mucha eficacia, con esfuerzo. Él cumplió. Y qué bendición es ver esto. Él siguió a Dios con toda fidelidad. Dios le llamó a cumplir una determinada tarea y que él pueda llamar al pueblo al arrepentimiento. Y él lo hizo. Nehemías cumplió su ministerio como un siervo y como un líder efectivo. Aunque el pueblo no respondiera positivamente, aunque vemos acá que el pueblo terminó otra vez desobedeciendo, y acá nuevamente hace una reforma y por ahí nuevamente obedecen, pero más adelante volverían a desobedecer. Pero ¿sabes? Ese no era problema de Nehemías. Él cumplió su trabajo y lo hizo muy bien. Lo hizo con excelencia. Ahora, ¿cómo responde al pueblo? Ese ya no era problema de Nehemías. Así es que mira, si Dios te ha llamado a hacer un trabajo, hazlo. Esfuérzate y hazlo con todo el amor. Si el pueblo no responde positivamente a eso, ya no es tu problema. No hay nada más triste en realidad para un pastor o un misionero que se esfuerza y trata de guiar a un pueblo. Trata de enseñarles y les invita a un discipulado y les invita a la oración y les invita a cada actividad. Y ellos no responden positivamente. Pues ya no es problema del pastor o misionero. Es problema del corazón de la gente del pueblo que no quiere obedecer. No quieren obedecer. Y sabes, cumplimos nuestra tarea al obedecer a Dios, lo que Él nos manda. Pero no es nuestra tarea convencer a la gente de que haga tal o cual cosa. Cada persona es responsable y un día responderemos delante del Señor
de cómo hemos respondido a ese llamado. Mira, vivamos en obediencia, ¿sí? Cumplamos, seamos íntegros delante del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Qué gran bendición ha sido para mi vida este libro de Nehemías, y espero que también para tu vida pudo ser de bendición. De seguro sacaste más de una enseñanza en todo este libro de Nehemías. Pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar cada enseñanza a nuestras vidas. Te invito a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te queremos dar gracias por todo el libro de Nehemías. Por 13 domingos hemos tenido la bendición de ir capítulo a capítulo de este libro, Señor. Y hoy terminamos este libro de Nehemías y te doy gracias, Padre, porque nos permitiste ver a un varón comprometido con tu obra. Nehemías, quien dejó toda su comodidad para ir a su pueblo y poder ayudarles a poner orden cuando solo habían escombros por todos lados. Y ahí Nehemías, motivando a mucha gente, Padre amado, y con tu ayuda siempre, él pudo hacer esa gran obra. Pudo desafiar al pueblo a ser obediente. Y vemos cómo fue muy enérgico, cómo puso orden, Señor, cuando había desorden. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada enseñanza a través del libro de Nehemías. Pido tu bendición sobre nuestras vidas y que podamos aplicar cada enseñanza, que podamos ser siervos íntegros, Padre, que podamos ser siervos de gran bendición para tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una buena semana, que Dios bendiga sus vidas y que ustedes dependan de Él para cada decisión. ¿Sí? Vamos a despedirnos cantando. Que Dios les bendiga. Qué hermoso es escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a terminar cantando el himno Sembraré la simiente preciosa. ¿Sí? Qué hermoso es poder escuchar lo que Dios tenía para hablarnos en esta mañana. Así que ahora nuestra tarea es compartir eso. Y como decíamos al inicio, y como dice también la letra de este himno, sean corazones sensibles o corazones de mármol, la obra es de Dios. Y nosotros debemos sembrar esa simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Cantamos entonces. Para escuchar la palabra de Dios, pero también para alabarle. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Esperamos que Dios
haya hablado a sus vidas. Que Dios les bendiga.